Imagínate que estás trabajando con hierros en una construcción. De repente sientes tal impacto en la cabeza que provoca que te desplomes al suelo. Minutos después te levantas como si nada ante la perpleja mirada de tus compañeros, descubriendo que una larga barra de hierro de 3 centímetros de ancho y poco más de 1 metro de largo te ha atravesado el cráneo de abajo arriba, llevándose consigo trozos de piel, hueso y cerebro. Esto que os acabo de contar y que parece sacado de una escena de una película de ciencia ficción fue un suceso real que supuso de gran importancia para la neurociencia y la comprensión sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Hola chavales, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque como podéis comprobar con la pequeña ambientación que tengo y la introducción que he hecho, hoy es Halloween. Así que he decidido traeros uno de los casos más inauditos relacionados con el cerebro humano, ese órgano tan complejo que a día de hoy sigue siendo enigmático y cuanto más lo conocemos, más dudas nos surgen. El caso que hoy os voy a contar no está exagerado a pesar de lo increíble que os pueda parecer. Este trágico suceso es considerado una de las evidencias científicas más importantes en la investigación del córtex prefrontal y cómo éste interviene en la personalidad, las emociones, la toma de decisiones e interacciones sociales. A veces, los peores sucesos nos dejan las mejores enseñanzas, y los mayores avances en el conocimiento del misterioso cerebro se los debemos mayoritariamente a trágicos acontecimientos. Conozcamos la historia de este trágico caso, de cómo Phineas Gage dejó de ser Phineas Gage. En una época donde la seguridad laboral dejaba bastante que desear, Phineas, un joven de 25 años, trabajaba como capataz de un grupo de hombres que construían una línea férrea que transcurría entre Rutland y Burlington, en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Su trabajo consistía en abrir el camino en terrenos rocosos por donde debía transcurrir la línea férrea. El miércoles 13 de septiembre de 1848, en los alrededores de Cavendish, como tantas otras veces, Gage y sus hombres realizaron una profunda perforación en la roca y la llenaron de pólvora. Posteriormente, a las 4:30 de la tarde, utilizaron una larga barra de hierro para compactar la pólvora, pero en esta ocasión algo salió mal. Probablemente una chispa producida por la fricción entre la barra y la roca hizo estallar la pólvora. En menos de un segundo, la larga barra de hierro salió disparada a alta velocidad en dirección del rostro de Gage, impactando contra él y penetrando por el pómulo izquierdo por debajo del ojo y atravesando por completo el cerebro. La barra de hierro que atravesó por completo el cráneo pesaba aproximadamente unos 6 kilos y medía poco más de 1 metro de longitud y 3 centímetros de diámetro. Tras la explosión, Gage se desplomó al suelo y la barra manchada de la sangre y el cerebro de Phineas terminó a unos 30 metros del lugar del accidente. Tras el trágico acontecimiento, lo esperado sería que esto acabara con la vida del joven capataz. Pero no fue el caso, pues Phineas seguía vivo. Y lo mejor de todo es que esto no es lo asombroso del caso. Cuando los presentes se percataron de que Phineas seguía vivo y consciente, lo levantaron, lo montaron en una carretilla y se lo llevaron hasta el Hotel Sir Joseph Adams en Cavendish, que estaba a varios kilómetros de donde se produjo el accidente. Aquí ni ambulancias ni nada, con un tremendo agujero en la cabeza y sin la parte delantera del cerebro, este joven hombre fue transportado en una simple carretilla durante kilómetros hasta un hotel para que un médico pudiera intervenir, para que seamos conscientes de la magnitud a lo que se estaba enfrentando el pobre Phineas. Cuando por fin llegaron al hotel, Gage bajó por su propio pie de la carretilla y se sentó en la entrada del hotel. La gente no podía creer lo que estaba sucediendo. Phineas Gage se encontraba plenamente consciente, podía andar y hablar a la perfección pese a las heridas y de que le faltase parte del cerebro. Incluso era capaz de relatar las circunstancias del accidente a todos los presentes. Pasó un tiempo y el primer doctor en llegar fue Edward Higginson Williams. Ante la llegada del doctor, Phineas, que se encontraba esperándole sentado en una silla, le dijo: «Doctor, aquí hay trabajo para usted». Y no se equivocaba, porque aunque seas doctor, enfrentarse a esta situación no debe ser precisamente fácil. Una hora más tarde aparece otro doctor, John Martin Harlow, quien le proporcionaría la atención médica necesaria que le permitiría a Gage sobrevivir a este horripilante accidente. Lo primero que hizo fue detener la abundante hemorragia y eliminar los fragmentos de hueso que tenía alrededor de la herida. Durante las semanas posteriores, Harlow trató de impedir la infección de la herida. Que una persona sufra tal accidente, sobreviva
y además se mantenga consciente siendo capaz de andar y hablar hasta incluso de bromear, resulta bastante inaudito. Pero el caso de Gage continúa asombrando, pues tras 2 meses de tratamiento, Gage recibió el alta médica. Podía hablar y caminar con total normalidad. Su recuperación parecía total, incluso pudo retomar su trabajo en el ferrocarril. A pesar de lo insólito que fue el caso, existen muy pocas referencias sobre el seguimiento de la vida de Phineas desde el accidente por personas que lo conocían de primera mano. La primera fue escrita en noviembre de 1848 por el Dr. Harlow, el médico que le trató. Era una carta dirigida al editor del Boston Medical and Surgical Journal, donde describe las circunstancias del accidente y el tratamiento médico que llevó a cabo. 2 meses después, cuando Phineas recibe por fin el alta médica, esta misma revista publica una breve reseña de 5 líneas donde indica que el paciente se encuentra en perfecto estado tanto a nivel físico como mental. Como es lógico, las declaraciones de Harlow atrajeron el interés de muchos médicos y científicos que se mostraban algo escépticos ante la autenticidad de este increíble caso. Con el fin de esclarecer la verdad sobre esta curiosidad médica, un joven médico de Boston llamado Henry Bigelow decide visitar a Phineas para examinar sus heridas con el propósito de cuestionar la autenticidad de este caso. En enero de 1850, Bigelow expone las conclusiones de su investigación en un detallado artículo donde recopila diferentes testimonios que darán fe a la veracidad del asombroso suceso. Sin embargo, este aparente milagro médico dio paso a la trágica realidad, y es que Phineas Gage ya no era Phineas Gage. 2 décadas después, y tras la muerte de Phineas, tendríamos la última referencia directa sobre este extraordinario caso. En esta ponencia, Harlow narra por primera vez los cambios en el comportamiento de Phineas tras el accidente. En palabras del mismo Harlow, el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus instintos naturales parece haber sido destruido. Él es irregular e irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera, manifestando muy poco respeto por sus compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto por sus deseos, en ocasiones pertinazmente obstinado, pero caprichoso y vacilante, ideando muchos planes a futuro que son abandonados antes de ser ejecutados por otros que parecen más factibles. Todo esto contrastaba con el hecho de que previamente al accidente Phineas era un hombre respetable. Se convirtió en un niño en lo intelectual y en un hombre en las pasiones humanas. Como consecuencia, Phineas perdió su trabajo en el ferrocarril. Decidió viajar y buscar otros trabajos, pero las riñas constantes con sus compañeros no le permitieron mantener ningún empleo durante mucho tiempo. Viajó por Nueva Inglaterra e incluso vivió y trabajó durante 8 años en Valparaíso, Chile. En todos y cada uno de sus desplazamientos siempre le acompañaba la barra de hierro que le había cambiado la vida. Un poco tétrico, la verdad. Y como no era capaz de mantener ningún trabajo, terminó siendo expuesto en el circo donde mostraba sus heridas y la larga barra de hierro que le atravesó el cerebro. En junio de 1859 decide regresar con su familia, por lo que viaja a San Francisco. Meses después, en febrero de 1860, sufre la primera de una serie de ataques epilépticos. El 21 de mayo de ese mismo año, casi 12 años después del accidente, Phineas Gage sufriría uno de estos ataques que acabaría con su vida. Actualmente, tanto el hierro como el cráneo se conservan en el Museo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. El Dr. Harlow, junto con varios expertos que lograron examinar a Phineas, concuerdan que este caso es enormemente interesante para cualquier fisiólogo preparado y para cualquier intelectual filósofo. Hace relativamente poco, en 1994, el neurólogo portugués António Damasio recuperó el caso de Phineas Gage y lo incluyó de forma extensa en su libro Descartes' Error. El error de Descartes. En él se plantean las primeras conclusiones sobre las áreas dañadas del cerebro de Gage y su relación con el cambio de carácter y personalidad. Más adelante, John Darrell Van Horn junto con su grupo de investigadores decidieron retomar este caso, pero esta vez utilizarían modernos métodos de análisis de imagen y así descubrir con mayor exactitud el daño que la barra de hierro le hizo al cerebro de Phineas. Van Horn y su grupo reconstruyeron por imagen el trayecto que la barra de hierro tuvo sobre el rostro de Gage.
Gage. Posteriormente, escaneó el rostro de varias personas sanas de edad y físico similar al de Gage. El objetivo era recrear la trayectoria que sufrió Phineas en estas personas. Tras esto se observa lo más evidente: la barra de hierro destruye zonas del hemisferio cerebral izquierdo sin afectar al derecho, dejando el 4% del lóbulo frontal izquierdo totalmente atravesado por la barra de hierro. Además, en su paso por el cerebro, la barra afecta al 10% de la sustancia blanca. La sustancia blanca son unos tejidos más profundos del cerebro y contienen fibras nerviosas, las cuales son extensiones de las neuronas que conectan unas zonas del cerebro con otras, pero no presentan cuerpos de neuronas como tal. Van Horn y su grupo concluyen que, aunque existan zonas del cerebro completamente intactas al impacto sufrido por la barra, pueden verse afectadas y fallar, pues su conexión con el resto del cerebro ha desaparecido debido a la destrucción de la materia blanca a causa del accidente. El accidente que sufrió Phineas Gage ayudó a entender el funcionamiento del córtex prefrontal, la principal diferencia cerebral que nos distingue respecto al resto del mundo animal. En esta porción del cerebro se concentran todas las actividades mentales complejas necesarias para planificar planes a largo plazo y controlar nuestros impulsos inmediatos. Estas son las llamadas funciones ejecutivas. Esta capacidad es fundamental para modelar nuestra personalidad y la forma en la que nos relacionamos con el resto de seres humanos y con el entorno. Sin esta región cerebral sucumbiríamos a nuestros instintos y las personalidades entre varias personas serían muy similares. Por este motivo, este caso no debe ser solamente estudiado por neurocientíficos, sino también por filósofos, pues un simple cambio en la materia del cerebro puede ocasionar un cambio brusco en la personalidad. Por lo tanto, ¿tú sigues siendo tú cuando tu personalidad cambia por completo? Phineas Gage sobrevivió al accidente, pero dejó de comportarse como Phineas Gage. Realmente, quienes lo conocían sentían que se había transformado en otra persona. Entonces, ¿realmente sobrevivió al accidente? Como veis, este caso ayudó a entender gran parte del funcionamiento del cerebro, avanzando enormemente en la comprensión del mismo. No obstante, este órgano resulta tan complejo y misterioso que cuanto más lo conocemos, más conscientes somos de todo lo que desconocemos. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el caso del pobre Phineas Gage, que ya que es Halloween quería traer algo especial y un poco misterioso por aquí, y qué mejor que un caso en el que una pobre persona se revienta parte del cerebro y aún así sigue viva, y además hablar del cerebro, algo tan misterioso como este órgano que por mucho que se investiga, por mucho que se sabe, este órgano es sumamente misterioso. Si os ha gustado el vídeo, dadle un gran like, suscribiros si no lo estáis, compartid el vídeo a toda aquella persona que le pueda gustar, interesar, o también si le queréis dar un poquito de miedo, podéis enviarle este vídeo, que seguramente cuando vea una barra de hierro se acordará de este caso. Que por cierto, para acabar el vídeo me gustaría dejaros esa última pregunta que he dejado anteriormente, que es el caso de que Phineas Gage sobrevivió al accidente, pero ¿seguía siendo Phineas Gage o se convirtió en otra persona? Pensadlo, si queréis, dejádmelo por abajo en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Cuidado con las barras de hierro.